Primero que todo queremos extender un saludo para todos. Les damos la bienvenida a esta presentación que va a profundizar en el tema de lentes de contacto Custom ARC para la rehabilitación y el manejo de queratocono. Mi nombre es Diego Bolaños y junto con el Dr. Eduardo Rodríguez vamos a llevarlos a través de este mundo de los lentes de contacto personalizados. Lo primero que quisiera es contarles por qué nos encanta este tema. La realidad es que este tipo de dispositivos presenta unas cualidades especiales y nos presenta una gran capacidad correctiva. A pesar de todo esto, muchos de nosotros como profesionales desaprovechamos el uso de este tipo de lentes de contacto. Estos lentes de contacto cuentan con la última tecnología disponible para la manufactura de lentes de contacto blandos y pueden ser desarrollados o elaborados tanto en hidrogel de silicona como en EMA. Este tipo de dispositivos presenta una gran importancia cuando vamos a intentar adaptar pacientes que son muy sensibles a los lentes de contacto rígidos, las permeables, o a esos casos donde la irregularidad que nos presenta la córnea hace que la adaptación sea muy inestable. Sabemos que existen otro tipo de dispositivos como los sistemas piggyback, donde el lente de contacto blando nos funciona como colchón y el lente de contacto rígido nos sirve para la corrección de la visión. Sabemos que existen lentes de contacto híbridos de última tecnología y no podemos dejar de mencionar los lentes de contacto esclerales, que presentan un confort inigualable. A pesar de todo esto, estos lentes por su tamaño pueden ser intimidantes para muchos pacientes y para nosotros como adaptadores se puede convertir en un gran desafío la enseñanza de la inserción y remoción. Entonces, en este tipo de casos, los lentes de contacto personalizados pueden ser una gran oportunidad. Nos preguntamos si una alternativa como estas nos puede brindar confort, una buena visión y mantener equiparable la calidad óptica que nos presentan los lentes de contacto rígidos. Para dar inicio, entonces, quisiéramos traer esta reflexión sobre salud y nuestro quehacer como optómetras, adaptadores de lentes de contacto y en la calidad de vida de nuestros pacientes. Este es un artículo que fue publicado en el British Medical Journal en el 2011 y lo que busca es una nueva definición del término salud. Todos sabemos que la definición de salud fue dada por la OMS desde 1948 y la define como la ausencia total de la enfermedad y el bienestar físico, social y mental. Esta definición, a pesar de ser muy completa, parece algo utópica y en muchas ocasiones raya con la imposibilidad para muchas personas. Durante el desarrollo de este artículo también podremos evidenciar que genera una extrema medicalización y dependencia de los pacientes y que no tiene en cuenta las diferentes etapas y necesidades que tenemos a través de nuestras vidas. Por otra parte, en una reunión que fue desarrollada en los Países Bajos por expertos y médicos holandeses y británicos, ellos nos proponen una nueva definición de salud, donde se presenta la salud como una habilidad de autorregularse y autogestionarse. Esta definición pone en manos del paciente una responsabilidad mucho mayor y está enfocada en los términos homeostasis y alostasis. Muchos de nosotros estamos relacionados con la palabra homeostasis, que básicamente lo que busca es mantener el equilibrio natural de todos los sistemas fisiológicos. Por otra parte, la alostasis puede explicarse como la capacidad que tiene nuestro organismo de adaptarse a los cambios y a los retos externos y medioambientales. Por esto, esta alostasis es como una extensión del término homeostasis. En este caso, la responsabilidad de nuestros pacientes de autorregularse y autogestionarse y por parte de nosotros como profesionales, como ser guías y mentores en este proceso de rehabilitación, y los lentes de contacto y dispositivos entonces se convertirían en carga alostática para que nuestros pacientes lograsen desarrollar esa salud que todos buscamos. Por otra parte, quisiera presentarles, este fue el reporte presentado en enero de este año, del 2020, por la revista Contact Lens Spectrum.
En esta revista pues se hace un reporte de todas las adaptaciones que se desarrollaron durante el año anterior. Aquí podemos evidenciar que un 87% de las adaptaciones que se realizaron fueron lentes de contacto blandos. De estos, un 72% fueron lentes de contacto en hidrogel de silicona. También durante este reporte se puede evidenciar cómo los lentes de contacto de reemplazo diario tienen un franco crecimiento, y de estos un gran porcentaje, casi un 60%, ya son en hidrogel de silicona. Esto lo que nos muestra es que ya tenemos muy presente cómo los materiales y cómo la mejora de los mismos puede brindarle salud a nuestros pacientes, y en este aspecto contamos, gracias a Dios, con materiales de última generación y que nos brindan una calidad tremenda y nos permiten una fisiología de la córnea perfecta. Por otra parte, esto nos genera una pregunta, y es si, así como somos conscientes de la importancia de los materiales, estamos siendo igual de conscientes con adaptar lentes de contacto con parámetros adecuados para nuestros pacientes. Volviendo un poco al tema de los lentes de contacto convencionales, pues nos encontramos que un porcentaje alto de estos, un 55%, fueron adaptados lentes esféricos. Un 31% fueron adaptados en lentes de contacto tóricos y solo un 14% en lentes de contacto multifocales. Esto nos genera una pregunta, y es si esta es la real representación de las ametropías que buscamos corregir, o si estamos corrigiendo aún ametropías astigmáticas y presbitas con lentes de contacto esféricos. En ese sentido, mi opinión es que todavía estamos en deuda con nuestros pacientes, porque para corregir adecuadamente este tipo de alteraciones, pues ya hace un buen tiempo existen tecnologías adecuadas que podemos emplear para la corrección de los mismos. Es, por otra parte, importante tener conocimiento que los lentes de contacto custom pueden corregirnos, además de rangos extendidos, presentarnos adaptaciones bastante adecuadas para los pacientes que no se acomodan a los lentes de contacto convencionales como los que aparecen en este reporte. Nos preguntamos si estamos adaptando entonces la suficiente cantidad de lentes de contacto personalizados como se debería. Por otra parte, sabemos que muchos de las empresas que desarrollan lentes de contacto convencionales no desarrollaron nunca parámetros extendidos, y esto lo que generó fue una necesidad en el mercado en los pacientes que no encajaban en las medidas de los lentes convencionales. Entonces, para continuar, los voy a dejar un poco con el doctor Eduardo Rodríguez, que nos va a ayudar a desarrollar un poco los principios y la historia de este tipo de lentes de contacto personalizados. Existen diversos estudios y reportes de caso acerca de los lentes de contacto blandos. Desde su creación en la década de los 60 se ha sugerido el uso de estos dispositivos para el tratamiento de defectos refractivos y patologías corneales como el queratocono. En 1977, Kenneth Müller realizó un estudio donde llega a 3 factores importantes que ofrecen los lentes de contacto blandos. El primero es esa protección corneal que puede llegar a generar, seguido de un efecto analgésico y de una mejora en la agudeza visual de los pacientes que utilizan los lentes de contacto blandos. El mismo Kenneth Müller, pero hacia 1979, realiza una nueva investigación, en este caso publicada en una revista alemana, donde habla de los lentes de contacto blandos hechos en EMA y los lentes de contacto rígidos gas permeables para los pacientes que presentan queratocono. Ya hacia 1991, en Polonia, se realiza una investigación en 41 pacientes donde se realiza una adaptación de lentes de contacto blandos a pacientes con queratocono, y llegan a una conclusión muy interesante, y es que los pacientes que tenían queratocono avanzado mejoran más su agudeza visual versus la corrección óptica en gafas. Ya hacia los años 2001 y 2002, los doctores Marc André y Patrick Caroline realizan diversos reportes de casos acerca de los lentes de contacto blandos personalizados, llegando a la conclusión que realmente el confort es el gran aliado del uso de los lentes de contacto blandos. Si nos vamos hacia el año 2006, podemos observar que en Portugal se realiza una investigación donde se llega a una
conclusión muy similar que los doctores Patrick Halloran y Marc André, donde el confort es el primer ítem que reportan los pacientes y aparte de eso mejora en los pacientes que deben realizar actividades deportivas. Ya si analizamos un poco más el panorama latinoamericano, nos podemos encontrar que desde los años 2008 a 2009 el doctor Sergio Mario García realiza una investigación en la Universidad de La Salle donde adapta 14 pacientes. Estos 14 pacientes presentan queratocono nipple y queratocono oval. Fueron adaptados con lentes de contacto blandos personalizados donde hay varios hallazgos interesantes. El primero de ellos es que el espesor central del lente mejora la aberración óptica de estos pacientes y brindan una agudeza visual en la gran mayoría de los porcentaje de los pacientes revisados en un 100%. Aparte de eso, también se llega a un hallazgo demasiado interesante y es el material. Para este caso se utilizó el Definitive 74 de Contamac, el cual el paciente reportaba con gran confort. No olvidemos también tener presente la permeabilidad de este material que realmente ayuda mucho a la oxigenación corneal. Y aparte de eso, pues muy importante también los hallazgos que el doctor encontró a nivel de lámpara de hundidura, donde la superficie ocular no tuvo ningún inconveniente durante un año realizado el estudio. Hacia el año 2015 se publican diversos estudios en Estados Unidos donde se hace una valoración de la agudeza visual de los pacientes, en este caso con LOCMAR de alto contraste y de bajo contraste, encontrando que los pacientes que venían utilizando lentes de contacto blandos y que tenían como base la enfermedad de queratocono mejoraron su agudeza visual en el test de alto contraste de LOCMAR, mientras que en el bajo no. Entonces, aquí podemos observar realmente que tanto la tecnología como el desarrollo de los materiales, los tonos de control numérico nos ayudan a crear lentes bastante personalizados y con buenas herramientas para los pacientes que tienen patología corneal. Pero ¿cuáles son esos elementos y esas herramientas que nosotros debemos conocer para lograr adaptaciones oportunas, y no solo oportunas, sino adaptaciones donde cumplamos los tres objetivos de la contactología, que son la buena agudeza visual, un buen confort y que el paciente se vea bien con sus lentes? No olvidemos que cuando hablamos de verse bien, hablamos básicamente de que no presente procesos inflamatorios con el uso de su lente de contacto. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas? Importante que aclaremos qué es el personalizar. El personalizar es básicamente customizar ese lente, volver esa córnea como tal, ayudarla a mejorar su visión y pues adaptar un lente de contacto hecho a la medida. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? El diámetro de rango variable es uno de los elementos más importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Podemos adaptar desde niños hasta adultos con córneas de gran tamaño. Amplio rango en las curvas bases, por eso este lente es recomendado como tal para pacientes con córnea irregular. Fenestraciones que nos ayudan no solo en la estabilización del lente de contacto, sino que también nos ayudan en la oxigenación. Pacientes con recuentos endoteliales bajos, podemos tener esta opción de primera mano para ser adaptados y que presenten este tipo de córneas irregulares. Los diámetros de zona óptica variable nos ayudan muchísimo pues con el tema de las aberraciones también. Aparte de eso, el amplio rango de poderes tanto esféricos como cilíndricos, estamos hablando de que podemos alcanzar poderes hasta 20, 40, 50 dioptrías y en cilindros más o menos hasta 10 dioptrías. El eje astigmático, que siempre va a ser bastante preciso, puede ir de 1 en 1 grado, y el espesor variable del lente, que realmente es una de las grandes herramientas para estos pacientes con córnea irregular. No olvidemos, los valores vienen desde 0.20 a 0.60 micras. También podemos llegar a adaptar pacientes que presentan problemas corneales, por ejemplo, pacientes operados o que les realizaron queratotomías radiales, donde la geometría tiende a variar, y podemos hacer también lentes de contacto con geometría inversa. Existen alrededor más o menos de 12 lentes de contacto que se pueden llegar a personalizar, y la realidad de los lentes de contacto en la actualidad es que hay alrededor más o menos de 6 lentes que son los más conocidos y los que más se adaptan a nivel mundial. ¿Cuáles son estos? El Soft-Cap, el Bioperm Keratoconus, el Loculflex, el Novacon y el Kerasoft IC. Estos, algunos de ellos algunos requieren de certificaciones para nosotros poderlos adaptar a nuestros pacientes.
pero el FlexLens ARC es un lente muy versátil y que realmente se vuelve muy fácil de adaptar a la hora de nosotros realizar una corrección óptica a nuestro paciente. Entonces el FlexLens ARC fue aprobado por la FDA de Estados Unidos el 4 de enero de 1979. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de estos lentes personalizados? La excelente visión que puede llegar a generar, la adaptación personalizada, como les comentaba anteriormente, un lente hecho a medida, poco o nulo tiempo de adaptación debido a los materiales con los cuales contamos en la actualidad, estabilidad para casi todas las actividades, como les comentaba en el estudio realizado en el 2006, donde realmente se ve el impacto en las actividades deportivas en pacientes con curso irregular y pues que corrija astigmatismos elevados. Las grandes desventajas son los costos, el reemplazo, que a veces es muy corto o en su defecto cuando es muy largo puede llegar a generar problemas en la matriz del lente, pérdida o daño como tal del lente que pues va a desembocar obviamente en un aumento del costo para el paciente, y en muchas ocasiones la distribución para Latinoamérica también es un problema debido a los tiempos que requiere el lente para poder ser nacionalizado y poder ser registrado en los países latinoamericanos. Dando continuidad a lo que decía el doctor Eduardo Rodríguez, ¿por qué incluir los lentes de contacto custom en nuestra caja de herramientas para adaptaciones? Lo primero es que con este tipo de dispositivos podemos lograr los principios básicos de la contactología, y es 1. Obtener una óptima visión, 2. Obtener un excelente confort, y 3, y más importante que todo, mantener una superficie ocular sana. Me gustaría entonces citar a la doctora Stephanie Hu, que decía que el camino más efectivo para desarrollar la lealtad de nuestros pacientes es brindarles la mejor opción disponible para mejorar su visión y su confort. Entonces, ¿cuándo adaptar lentes de contacto personalizados? Existen múltiples escenarios en los cuales podríamos pensar en adaptar lentes de contacto de este tipo. Uno de ellos ya lo mencioné con anterioridad y es en adaptaciones difíciles de lentes de contacto rígidos gas permeables, en los cuales los pacientes presentan una sensibilidad alta o en los cuales darle estabilidad a este tipo de lentes se presenta muy difícil. También podemos pensar en este tipo de lentes en adaptaciones que requieren parámetros extendidos, en adaptaciones que se presentan muy flojas o demasiado ajustadas y en las cuales también hay un pobre intercambio lagrimal. Estos pacientes normalmente vienen adaptados con lentes de contacto convencionales y los lentes de contacto personalizados pueden brindar mejoría a muchas de estas situaciones. También podemos pensar en este tipo de lentes de contacto cuando hay irregularidades corneales extremas que se presentan en muchas oportunidades, como todos sabemos, con recuentos endoteliales bajos. Ahí pensaríamos en primera medida en lentes de contacto esclerales, pero para mantener la fisiología y una buena respiración corneal, los lentes de contacto personalizados pueden ser una alternativa que no deberíamos descartar. Estos lentes también pueden ser útiles en la corrección de alteraciones de superficie ocular o en pacientes que vienen mal adaptados con lentes rígidos gas permeables y que presentan lesiones epiteliales recurrentes. Entonces, este tipo de lentes pueden ser una buena opción en todos estos casos. ¿Cómo introducir los lentes de contacto personalizados en nuestra práctica? Lo primero que quisiera que recordáramos es que muchos de nuestros pacientes no tienen conocimiento de que existen posibilidades terapéuticas con lentes de contacto, porque quizá les han dicho que su problema está fuera de rango. Entonces lo primero que debemos hacer es contarle a estos pacientes que los lentes de contacto blandos han venido evolucionando a pasos agigantados y que cubren problemas que con anterioridad o en tiempos pasados era difícil que se corrigieran con este tipo de dispositivos. También es importante mencionar a aquellos pacientes que ya vienen adaptados con lentes de contacto blandos, pero que presentan inconfort o insatisfacción visual. Lo primero que debemos hacer con estos pacientes es explicarles las posibles causas de este inconfort o de esta falta de visión, contarles cómo sus lentes de contacto adaptados tienen una incapacidad y cómo las limitaciones de rangos o de parámetros pueden ser un obstáculo para los lentes de contacto convencionales. También debemos informarles sobre las alternativas que tenemos en lentes de contacto customizados y cómo estas pueden solucionar muchos de los problemas que vienen presentando por los rangos y parámetros extendidos que estos lentes presentan.
Es importante, antes de nosotros realizar cualquier adaptación de lentes de contacto blandos, hacer una valoración detallada de la superficie ocular. Podemos encontrarnos patologías como las conjuntivitis papilares gigantes que nos van a generar problemas en las adaptaciones, y también es vital nosotros tener en cuenta que este tipo de enfermedad también puede aparecer después del proceso de la adaptación. Aparte de eso, también es vital nosotros tener en cuenta los problemas sistémicos los cuales vienen presentando nuestros pacientes para no hacer adaptaciones de dispositivos que no vayan a ayudar a la superficie. En este caso, por ejemplo, como vemos en la imagen del costado derecho de sus computadores, un paciente con síndrome de Sjögren y un proceso de ojo seco severo. Importante aquí tener en cuenta que muy probablemente no vamos a poder realizar una adaptación de lente de contacto blando personalizado, pero sí podríamos hacer la adaptación de otro tipo de dispositivo, como por ejemplo los lentes de apoyo escleral. Entonces, debemos nosotros conocer los sistemas de clasificación que existen y que las investigaciones como las realizadas por el TFOS nos ayudan a entender para nosotros hacer adaptaciones óptimas a los pacientes que requieren el dispositivo médico. Entonces, ¿cuál es esa clasificación que nos da el TFOS? El TFOS clasifica a los pacientes de ojo seco con relación a los lentes de contacto en tipo Clyde y tipo Clade. Cuando hablamos de los pacientes que están o se les induce un proceso de ojo seco, ya estamos hablando que el lente de contacto es el que desemboca este proceso y por ende tenemos que mirar otro tipo de opciones para nuestro paciente. Pero cuando hay una enfermedad asociada y el lente de contacto es el que desencadena el proceso como tal, entonces estamos hablando de que hay que hacer un tratamiento primero de la enfermedad sistémica de nuestro paciente para después poderle adaptar su lente de contacto, en este caso blando de alto espesor o blando personalizado. Entonces existe una metodología de diagnóstico que es enmarcada por el TFOS 2017 y que nos habla acerca de primero comenzar con un triaje y además de eso una medición, un análisis de esos factores de riesgo que pueden llegar a desencadenar a nuestros pacientes un proceso de ojo seco. Entonces la metodología siempre debe comenzar y estar basada en esos factores de riesgo, para posteriormente comenzar a hacer un análisis clínico, donde los exámenes menos invasivos serán los primeros a realizarse y luego los más invasivos. Entonces comenzaremos por hacer un análisis del menisco lagrimal, que es lo primero recomendado para hacer un análisis específico y con alta sensibilidad de la superficie ocular. Es importante aclarar también que la altura del menisco nos va a ayudar a entender si el paciente presenta o no presenta un proceso de ojo seco acuodeficiente. Allí lo vital es conocer que por encima de 0.20 milímetros estaríamos hablando de una altura de menisco lagrimal normal. Por debajo de ese 0.20 milímetros ya sería como tal un menisco alterado y que nos indicaría que el paciente requiere otro tipo de exámenes, como por ejemplo velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, ANAS y ENAS. También podemos nosotros analizar el factor reumatoideo y ir ayudando en ese trabajo interdisciplinar al endocrinólogo para determinar si el paciente presenta o no una enfermedad a nivel sistémico. Por otro lado, es importante también nosotros analizar la calidad de esa película lagrimal. Entonces, el NICBOOK en este caso nos ayuda muchísimo en la identificación de pacientes con ojo seco, evaporativo y mixto. Es vital también tener presente que en muchas ocasiones no tenemos acceso a los dispositivos adecuados, como por ejemplo el Keratograph 5K, que nos ayuda a este tipo de análisis objetivos, pero los podemos realizar con nuestra lámpara de hendidura. En el caso que pensemos que el análisis bajo fluoresceína en el BOOT puede llegar a ser invasivo y puede dar datos sesgados, podemos nosotros adquirir tecnologías mucho más económicas, como por ejemplo las lámparas térmicas, para hacer análisis del enfriamiento de la superficie ocular y poder determinar con el mayor grado de objetividad si el paciente presenta o no presenta una pérdida de la calidad de su película lagrimal. No olvidemos que esta calidad, cuando hablamos del NICBOOK o de las cámaras térmicas, se evalúa por encima de los 15 segundos. Otro de los análisis importantes que nosotros debemos realizar es el análisis de las estructuras que ayudan a la formación de la película lagrimal, en este caso las glándulas de Meibomian. ¿Qué nosotros debemos evaluar en las glándulas de Meibomian? Debemos evaluar el tema de la distorsión de la glándula. Cuando existe ya una distorsión glandular, podemos pensar que se comienza a generar un proceso donde muy probablemente va a haber una hiperqueratinización del medio.
Aparte de eso, también tenemos que nosotros evaluar el acortamiento de las glándulas. El acortamiento nos va a indicar que ya hay un grado de severidad mayor que el de la distorsión. Asimismo, nosotros debemos evaluar la ausencia de las glándulas de meiomio. Cuando la ausencia alcanza un grado 3 o 4, evaluaremos o diremos que el paciente como tal tiene un proceso de ojo seco evaporativo, que realmente pues hay una pérdida de las glándulas de meiomio con una disfunción glandular severa. Para estos casos también es importante, bajo lámpara de hendidura, revisar los ductos de las glándulas, que en muchas ocasiones están obliterados y ya son signos de la hiperqueratinización a nivel del medio. Por otro lado, es importante, como les comentaba anteriormente, revisar muy bien todas las estructuras. Ya revisamos las glándulas de meiomio, ahora debemos ver cómo se encuentra el segmento anterior, cómo está la conjuntiva, si existen pliegues o no. Entonces, conocer la clasificación del Lipkoff es vital para nosotros también entender que vamos a hacer adaptaciones de buena forma y que en muchas ocasiones no nos damos cuenta de por qué el lente se fenestra, y pueden ser estos pliegues los que generen este problema o complicación de los lentes de contacto blandos de alto espesor. Entonces, siempre evaluar que no tengamos pliegues por encima de 0.2, que ya serían pliegues que muy probablemente terminarán en un proceso quirúrgico. Aquí podemos observar en la imagen un paciente con pliegues que muy probablemente requiera ya un tratamiento quirúrgico para posteriormente ser adaptado con lente de contacto blando de alto espesor. Como les comentaba también anteriormente, es vital nosotros no solo hacer la valoración antes de la adaptación del lente, sino también hacer un seguimiento de nuestros pacientes en el tiempo para determinar el impacto del dispositivo en la superficie ocular. Aquí, por ejemplo, podemos ver las grandes ayudas que nosotros tenemos, como las tinciones vitales, la nisamina verde, también la fluoresceína, la rosa de bengala, nos ayudan a entender mucho más el comportamiento de los tejidos y el comportamiento como tal de las diversas estructuras del globo ocular. Entonces, en la imagen, por ejemplo, podemos observar que el lente de contacto blando adaptado y personalizado en este caso estaba generando un proceso inflamatorio a nivel de las células Goblet, y este daño muy probablemente va a desembocar en los procesos de la producción de la mucina, parte muy importante de la película lagrimal. Entonces, también nosotros debemos conocer las diversas escalas que existen para la valoración de nuestros pacientes y de superficie ocular. La escala de Van Bisterberg es muy importante para medir el staining, al igual que la escala Kleck y la escala de Oxford, que nos ayuda a entender si el paciente tiene un proceso grave inflamatorio o, en su defecto, si requiere algún tipo de medicamento para ser tratado. Otras herramientas y tecnología que nos ayudan al entendimiento de la homeostasis de la superficie ocular, en este caso la medición de la osmolaridad. No olvidemos que existen varios elementos o tecnología que nos ayudan en esto. En las imágenes podemos observar el TR Lab, que nos ayuda con la medición de esta osmolaridad, en marcar que por encima de 308 miliosmoles estamos hablando de una hiperosmolaridad y una muy probable pérdida de la homeostasis de la película lagrimal. También las valoraciones a nivel de las pestañas son importantes, en determinar si el paciente presenta o no presenta procesos a nivel patológicos como el Demodex. Hay que medir el índice de infestación del Demodex. Existen estudios como los realizados en Chile en el año 2006 que nos ayudan con sus diversas fórmulas a enmarcar y dar con como tal el índice real de la infestación del Demodex, que ya puede ser foliculum o en su efecto brevis, y que van a generar daños y disfunción a nivel de las glándulas de meiomio. Entonces es muy importante tener en cuenta que estos análisis nos van a llevar a una comprensión máxima de la superficie ocular y de qué es lo que vamos a hacer para realmente tener adaptaciones de alta calidad en nuestros pacientes. Existen también otro tipo de tecnologías, como por ejemplo la medición de la metoproteinasa 9, que también nos habla acerca de los factores inflamatorios que de pronto se estén allí generando, y que con esta prueba de laboratorio podemos identificar para encaminar el tratamiento de nuestros pacientes y lograr como tal hacer una adaptación del lente de contacto. Bueno, vamos entonces a dar inicio con los aspectos técnicos de la adaptación. Sabemos todos que la respiración corneal y las características del material son muy importantes. La respiración corneal juega un papel muy importante en la fisiología de la córnea, y esta a su vez busca mantener las características de forma, transparencia y calidad óptica.
La córnea, al ser avascular, no depende de la respiración externa, entonces depende de dos vías para su respiración. La primera es la aeróbica, que se produce cuando hay acceso y disponibilidad al oxígeno y se define como un conjunto de procesos metabólicos mediante los cuales se obtiene ATP por la degradación de la glucosa, en un proceso mediante el cual se obtienen 38 moléculas de ATP. Por otra parte, la respiración anaeróbica, pues lo que se define como la degradación de la glucosa, pero obtiene pobremente 2 moléculas de ATP únicamente y tiene otro problema, y es que tiene como subproducto el ácido láctico. El ácido láctico puede llegar a alterar el microsistema corneal, induciendo cambios principalmente en el pH. Algunos efectos de la hipoxia o de la ausencia de oxígeno en nuestra córnea puede ser una disminución de la mitosis epitelial, y esto lo que nos va a inducir es defectos epiteliales recurrentes o córneas que no se recuperan con facilidad de las agresiones externas. Por otra parte, también hay una disminución en las terminaciones nerviosas, y esto puede afectar, todos sabemos que la inervación nerviosa sirve como protectora para la córnea, y 2, que la inervación nerviosa es muy importante para que se produzca la lagrimación refleja. Entonces la disminución de la densidad de las terminaciones nerviosas puede llegar a alterarnos estos procesos e inducirnos procesos de ojo seco. También la ausencia de oxígeno produce hipercapnia. Esa hipercapnia, que es aumento de los niveles de CO2, como mencioné con anterioridad, puede inducir un aumento del pH corneal, alterando todos los procesos fisiológicos que se producen en la córnea normalmente. Sabemos que existen 2 tipos de edema. El primero de ellos es el edema epitelial. Las células epiteliales están muy firmemente adheridas, entonces los edemas epiteliales normalmente son edemas localizados y que se producen muy lentamente. Hay otro tipo de edema que es mucho más agresivo y que está relacionado con la ausencia de oxígeno, y es el edema estromal. El edema estromal es un edema más global que induce un edema difuso y mucho más agresivo, y que puede presentarse con disminución de la visión y visión de halos. No debemos permitir que ninguna de nuestras adaptaciones induzca procesos de edema de ningún tipo, ni epitelial, que se produce principalmente por agresiones, ni estromal, que se produce principalmente por disminución de la disponibilidad de oxígeno para nuestra córnea. Pero ¿cómo podemos reducir los edemas cuando ya están presentes? Pues no es un secreto para ninguno de nosotros que la permeabilidad del material juega un papel importante. Entonces, si estamos empleando materiales que no permiten una buena oxigenación y que tienen un bajo dK, entonces esa sería la primera modificación que deberíamos pensar. En segunda medida, el espesor del lente. A pesar que algunos lentes de contacto personalizados tienen espesores aumentados, pues debemos asegurarnos que la disponibilidad de oxígeno para nuestras córneas sea la suficiente para que lleven a cabo sus procesos fisiológicos de manera normal. Y como tercer punto está el tema relacionado con la adaptación, que no sean adaptaciones muy flojas o muy ajustadas, que haya un movimiento adecuado del lente y un intercambio podlenticular adecuado, pues nos garantiza que también la lágrima que fluye por debajo del lente nos supla de algo de oxigenación en nuestra córnea. Entonces esos son los 3 aspectos pues bien conocidos, pero que recordamos acá que son importantes para disminuir el edema. En cuanto a los materiales, pues hay muchas cosas que mencionar, pero lo primero es que no todos los materiales son funcionales para desarrollar lentes de contacto personales, porque los materiales deben tener una predictibilidad cuando se hidratan. Estos lentes, recordemos que a diferencia de los lentes convencionales, normalmente son lentes torneados, que es lo que hace que los tornos de control numérico hagan los diseños y hagan las diferentes curvas que necesitamos en nuestros lentes personalizados, a diferencia de los lentes que son de uso convencional, que muchas veces son centrifugados. Tenemos estos 2 ejemplos de materiales en EMA, el primero y el más utilizado, que es el ioxifilcón, que es un material no iónico
que tiene un contenido acuoso del 59%, que tiene una alta resistencia a la deshidratación y que tiene una flexión muy baja. Por otra parte, también se puede emplear el metafilcón A, que es un material iónico que tiene un contenido acuoso del 55% y que es un material muy resistente a la ruptura. Por otra parte, los materiales que son empleados para la elaboración de estos dispositivos personalizados en hidrogel de silicona, pues uno es el mangofilcón A, que tiene un DK de 49, que tiene un módulo de 0.55 megapascales, y que fue aprobado por la FDA desde el 2013. Este material tiene una buena característica y es que se le puede adicionar plasma. Y el material en hidrogel de silicona que es más empleado para el desarrollo de lentes de contacto custom, que es el efrofilcón A, que es el Definitive 74 de Contamac, que tiene un DK de 60, que tiene un contenido acuoso de 74 y un módulo de elasticidad muy bajo que va desde 0.35 hasta 0.4 de megapascales, y fue aprobado por la FDA desde el 2010. En esta tabla lo que quisiera mostrar es que el Definitive 74 muestra dos de las características más importantes para que haya una buena tolerancia en la adaptación de nuestros pacientes. Primero que todo, tiene un contenido acuoso muy superior a otros lentes de contacto que podemos ver en la tabla a mano izquierda, de un 74%, que sabemos que los lentes de contacto con alto contenido acuoso son muy suaves normalmente y que generan esto toda una buena tolerancia a nuestro paciente. La otra característica que es muy importante es el módulo de elasticidad, y ese módulo de elasticidad normalmente entre más bajo genera mayor tolerancia en nuestros pacientes. Entonces vemos que el Definitive 74 muestra una gran ventaja en estos dos aspectos. El advenimiento de nuevos equipos como el Pentacam nos muestra características muy precisas de nuestra córnea. Hoy día tenemos acceso a varios mapas que nos pueden ayudar con nuestras adaptaciones. Aquí tenemos tres de ellos. El primero es el mapa sagital, que toma como eje de referencia la parte central de la córnea y que tiene como característica el pensar que la córnea es una superficie esférica. Esto nos da características muy precisas de potencia, principalmente en la parte central de la córnea, pero va perdiendo fidelidad en la representación periférica de la córnea. Por otra parte, tenemos los mapas tangenciales, que ganan bastante precisión al tomar ejes de referencia punto a punto en nuestra córnea y nos representa la curvatura corneal con mayor precisión. Entonces tendremos mayor o mejor información sobre la periferia de la córnea en este tipo de mapas. En ausencia de mapas de elevación, los mapas sagitales y principalmente el mapa tangencial nos puede ser de mucha ayuda en nuestras adaptaciones. Pero el mapa más importante de todos es el mapa de elevaciones. El mapa de elevaciones toma una Best Fit Sphere como una referencia donde se muestran las elevaciones y las depresiones de nuestra córnea. Esto, a diferencia de los mapas tangenciales y sagitales que nos muestran meramente la curvatura de la córnea o las zonas curvas de la córnea o planas de la córnea, a diferencia de esto, los mapas de elevación nos muestran las zonas más elevadas y más hundidas de nuestra córnea. Este aspecto, aunque no parece tan importante, nos muestra realmente cómo se va a comportar nuestro lente, depende de la zona donde pretendamos apoyarlo y en las diferentes zonas de contacto o en las diferentes separaciones de nuestra córnea, en las zonas de ajuste. Entonces los mapas de elevación toman una importancia realmente grande en la nueva contactología. Ahora, este artículo que les traigo acá fue una publicación del doctor Patrick Caroline y el doctor Marc André, donde ponen de manifiesto la importancia actual de conocer la altura sagital de nuestra córnea para la adaptación de lentes personalizados. En este caso, se describen como 5 los principales factores que impactan la altura sagital de nuestro ojo. 1 es el radio de curvatura central, los 3 primeros milímetros. 2, la excentricidad o asfericidad periférica, que va hasta los 10 milímetros. Después de esto, el diámetro total de la córnea, el ángulo corneal, que va desde una cuerda de 10, y
Por último, la ságita escleral, que impacta obviamente en la adaptación de lentes esclerales como tal y en la adaptación de lentes de contacto blandos, porque sabemos que es la zona de apoyo. Esos aspectos fueron mencionados como los más importantes y los que más impacto tienen en la forma de la córnea y en la altura sagital, y que nos pueden ayudar en nuestras adaptaciones personalizadas. Aquí tenemos otro artículo que fue publicado por el Dr. Matthew Lampa. Aquí a mano derecha podemos observar dos imágenes de córneas con diferentes diámetros corneales, una de 10.2 y la otra de 13, y abajo podemos ver las respectivas imágenes de OCT, donde se observa claramente el gran impacto que tiene el diámetro corneal en las alturas sagitales de estas dos córneas. Al lado izquierdo tenemos en una tabla un estudio del Dr. Young, que es un poco más viejo, de 1992, sin embargo toma bastante relevancia porque desde ese entonces ya se observaba que el radio de curvatura central, que es el primero que vemos a mano izquierda, es el que menor impacto tiene en nuestras alturas sagitales y en nuestra adaptación finalmente, y es el que hemos tenido acceso durante tantos y tantos años y el que nos han enseñado mediante el cual hacer nuestras adaptaciones. Después de esto tenemos el factor de forma corneal, que tiene mucho que ver con el ángulo corneal que mencionamos con anterioridad y con la esfericidad. Y por último, y con el mayor impacto, el diámetro total de la córnea, que es el que mayor impacto tiene en nuestra altura sagital y que es el que deberíamos empezar a tener como más en cuenta. Ahora, tenemos este otro estudio que se llevó a cabo en 300 ojos derechos. Para no tener como datos repetidos, se llevó a cabo solamente en ojos derechos, y encontramos que el 76.7% de los pacientes tenían diámetros horizontales de iris visible de entre 11.5 y 12.1, y que había un promedio de 11.8 en la mayoría de esos ojos, con una moda de 12. Lo más importante y lo que más nos pareció relevante de este estudio es que existía un 23.3% de los pacientes fuera de estos rangos llamados normales. Eso representa casi 53 pacientes. Entonces nos pareció de mucha relevancia y nos parece que es un número que no es nada despreciable para la cantidad de pacientes que tienen requerimientos especiales, y entonces es un nicho donde podemos trabajar con los lentes personalizados. Aquí también se mencionaba que para córneas pequeñas, que en promedio se tomó 11.2 como medida, había una ságita de 2980, una ságita teórica por supuesto, que para córneas medianas teníamos una ságita de 3510, y para córneas grandes de 12.5 una ságita de 3870. Aquí lo que me pareció de mayor relevancia es que existen 980 micras, casi 1000 micras de diferencia entre una córnea de 11.2 de diámetro 11.2 y una córnea de diámetro 12.5. Entonces aquí queremos reforzar el tema de que los diámetros corneales tienen un gran impacto en nuestras adaptaciones, y quizá era un aspecto que hasta hace poco tiempo pocas personas tenían en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo de un reporte de caso. Entonces tenemos una córnea de 12.1 a la cual se le sumó 2.5 milímetros para determinar el diámetro total del lente a escoger. Entonces tenemos aquí un diámetro del lente de 14.6. Con ayuda de las imágenes de OCT se determinó que la altura sagital para ese diámetro era de 3.650 micras. Ahora, en esta otra tabla, a mano izquierda, podemos observar cómo 3.650 micras podríamos obtener con un lente de radio de curvatura 8.9 y con un diámetro total de ese lente de 14.5, cercano al 14.6 que requeriríamos. Pero, según el Dr. Patrick Caroline y el Dr. André, en algo que ellos llaman la regla del Pacífico, por un concepto relacionado con los materiales y con el módulo de elasticidad, se debería adaptar nuestros lentes con 400 micras por encima de la ságita que nos dictamine, digamos, que estas medidas. Entonces necesitaríamos realmente para este lente, como vemos allí enmarcado en verde,
un radio de curvatura de 8.40 y un diámetro de 14.5 para obtener una altura sagital de 4.059, que sería la adecuada para adaptar en este caso específico de este paciente. Pero muchos se preguntarán entonces cómo vamos a empezar a calcular nuestros lentes teniendo en cuenta que en nuestros consultorios no existen dispositivos para la toma de este tipo de medidas y que nuestros lentes de contacto en la actualidad ni siquiera contemplan el tema de las alturas sagitales, por lo menos los lentes de contacto convencionales. Entonces quisiera mostrarles este aparato que se llama el Optimec IS830, que es un aparato para metrología de los lentes de contacto basado en imágenes de OCT y que nos muestra medidas como la ságita, el diámetro, la curvatura en varios puntos del lente de contacto y que nos puede medir los espesores, tanto en lentes de contacto blandos, en lentes de contacto rígidos, las permeables y lentes intraoculares. Voy a mostrar acá en este link un poco el funcionamiento de este tipo de dispositivos y quisiera que observemos entonces un momento. Aquí estamos abriendo el dispositivo y vemos cómo con ayuda de imágenes de OCT podemos tomar unas capturas y podemos tomar unas medidas muy precisas. Entonces, lo que yo quería mostrarles con esto es que hacia eso nos direccionamos y que aunque parezca aún tan lejano, los fabricantes de lentes de contacto cada vez se van a enfocar más en este tipo de características y nos van a dar cada vez más información que nos va a ser de utilidad. Bueno, vamos a entrar en materia con la adaptación de lentes de contacto Custom ARC. Este diseño, como todos sabemos, fue desarrollado para correcciones refractivas atípicas. ¿Pero qué es una corrección refractiva atípica? Bueno, pues son estos pacientes que al refractarlos encontramos sombras en tijera o aquellos que presentan una visión fluctuante a pesar de que les presentamos las mejores opciones correctivas con lentes oftálmicos. Estos pacientes pueden ser candidatos para este tipo de diseños. ¿Qué objetivos pretendemos al adaptar los lentes de contacto blandos custom? Lo primero es una visión estable antes y después del parpadeo, un confort durante el uso. Para esto necesitamos conocer a perfección las necesidades de nuestro paciente y sus hobbies. También buscamos disminuir la distorsión de las miras queratométricas. Es por todos conocidos que cuando realizamos una autorrefracción o una queratometría, las miras en los pacientes con queratocono o con ectasias corneales se distorsionan. Como este lente tiene un espesor central que regulariza la superficie, debemos encontrar una disminución significativa en esta distorsión cuando colocamos los lentes y hacemos una sobrequeratometría. También debemos encontrar un buen centraje y una buena cobertura en todas las posiciones de mirada. La evaluación del movimiento es muy importante. Para esto podemos pedirle a nuestro paciente que mire hacia arriba y que parpadee con fortaleza. Esto nos va a indicar qué tan estable es nuestro lente de contacto. No debemos olvidar realizar un push-up en el cual debemos observar un retorno suave de nuestro lente de contacto. Y por último, no debemos observar indentación en ninguna posición a los 360 grados de apoyo de nuestro lente de contacto. Vamos a hablar un poco en cuanto del diseño de este lente. Lo primero es saber que tiene un espesor central aumentado. Este espesor central, como mencionamos múltiples veces, busca enmascarar las irregularidades. Este espesor viene a cubrir el radio de zona óptica posterior y es la curva base del lente. También tenemos que saber que cuando hay astigmatismos residuales, este lente es capaz de corregirlos a través de la toricidad frontal. En la media periferia nos presenta una curva base de ajuste que es estándar y por último nos presenta una curva periférica, que como en todos los lentes de contacto nos permite un intercambio lagrimal. Este lente también tiene un prisma de balastro que permite su estabilización. Ya vamos a ver un poco más a profundidad los parámetros de este lente. Lo primero es que podemos elaborarlo en material de hidrogel convencional en ioxifilcón B y también podemos emplear el Definitive 74 en hidrogel de silicona. Tenemos curvas bases que van desde 6 hasta 8.7, o sea, aproximadamente desde 56 dioptrías hasta 38.75 dioptrías, donde vamos a tener una cobertura bastante amplia para los pacientes que presentan
elevaciones importantes, o para otros pacientes que, como en los casos de post-LASIK, vamos a encontrar unas curvas bastante planas en el centro de la córnea. Recordemos que cuando hablamos de la curva base de este lente, a diferencia de los lentes convencionales, estamos hablando del radio de zona óptica posterior central. Por otra parte, este lente tiene una curva periférica intermedia, que es la curva de ajuste. Todos sabemos que los ojos tienden a tomar regularidad en la parte intermedia y en la zona de apoyo, por eso los lentes de contacto convencionales nos presentan una curva de ajuste general para todos los pacientes. Los diámetros de este lente de contacto custom pueden variar de entre 13 a 16 milímetros en pasos de 0.5 milímetros, lo que nos permite un amplio rango de corrección para diferentes diámetros de córnea. También tenemos poderes que van de más 20 a menos 20 en la esfera, y lo más importante de todo, cilindros que van desde menos 0.75 hasta menos 10 en pasos de 0.25. Lo más importante es que estos cilindros los podemos corregir en cambios de 1 grado. Sabemos que a mayor astigmatismo, mayor impacto tiene el eje correctivo, entonces es importante que podamos hacer modificaciones muy pequeñas en esos astigmatismos tan elevados. También tenemos, como mencionamos, un prisma que le da la estabilidad, que está por default en 1.50, pero que cuando encontramos lentes muy inestables o adaptaciones muy inestables podemos aumentar este prisma hasta las 2 dioptrías. Un espesor, que es la característica más importante de este lente, que va de 0.30 hasta 0.50 y que nos enmascara las irregularidades. Por otra parte, vamos a hablar de los candidatos para el uso de este tipo de lentes. Tenemos que los pacientes con astigmatismos elevados pueden ser buenos candidatos para adaptar este tipo de lentes. También pacientes que vienen insatisfechos con su visión o con su comodidad en lentes de contacto blandos convencionales, y para los cuales los rangos extendidos de los lentes de contacto custom pueden ser una gran alternativa. También en pacientes que tengan exigencias visuales elevadas, en pacientes que son deportistas y que tienen una vida, digamos que un poco ajetreada, y que tienen que hacer movimientos o que tienen que tomar posiciones en los cuales la estabilidad del lente pues presenta una importancia alta. También pacientes candidatos al uso de RGP, de materiales gaspermeables, pero que son muy nerviosos o que presentan una alta sensibilidad, y que durante la evaluación optométrica podemos encontrar que son pacientes que van a tener muchas dificultades para adaptarse a materiales rígidos. Aquí les vamos a presentar algunas imágenes de unos pacientes que hemos adaptado con lentes de contacto custom ARC. La primera imagen nos muestra un paciente que tiene una queratotomía radial, pero que no fue completa su corrección, por lo cual después intentaron mejorarla con LASIK. Entonces ahí vemos cómo se forma el anillo del LASIK, y pues sobre esto infortunadamente su visión no mejoró del todo. Entonces una alternativa que se nos presentó fue utilizar lentes de contacto custom para esta rehabilitación, la cual es ahora bastante exitosa. Aquí tenemos una muestra de un queratocono bastante elevado. En los queratoconos tipo nipo, los centrales, que tienen una posición en la cual el lente de contacto se acopla bastante bien, recordando que la curva central del lente es la que debemos adaptar en este caso, y donde el espesor nos ayuda a enmascarar en esos queratoconos. Este tipo de lentes puede ser una gran alternativa. Aquí tenemos un ejemplo de estos. También tenemos este paciente con una queratoplastia penetrante, en el cual pues persiste como en la mayoría de queratoplastias una irregularidad importante, y para el cual pues el lente de contacto custom fue una alternativa bastante buena en la corrección y en la rehabilitación de su visión. En anillos intrastromales siempre es una duda si podemos colocar lentes de contacto, principalmente pensando en el roce que esto puede generar sobre la superficie del anillo. Pues lo más importante que tenemos es que si los anillos están insertados a buena profundidad, y si nuestra adaptación es lo suficientemente buena, el movimiento no es excesivo, este tipo de lentes pueden ser una gran alternativa. Aquí tenemos un par de ejemplos de pacientes que han sido adaptados con lentes de contacto custom. Con 2 anillos asimétricos, y este paciente que tiene 2 anillos también simétricos
y que fue adaptado con este sistema. Aquí tenemos lo que mencionamos en una parte anterior de nuestra presentación, y es pacientes que tienen recuentos endoteliales muy bajos. Este es un paciente que presentó una queratotomía radial, que intentaron corregir su visión a través de la misma, pero que las incisiones nunca sellaron de manera adecuada. El paciente presenta un recuento de células endoteliales bastante bajo. Fue adaptado inicialmente con lentes de contacto esclerales, pero presentaba procesos de edema bastante recurrentes. A pesar de que el espesor del lente de contacto escleral se trató de reducir al mínimo y el clearance se trató de mantener en la mínima cantidad, este paciente nos presentaba recurrentemente edemas. Con los lentes de contacto custom, un espesor mínimo de 0,30, logramos corregir su irregularidad, un astigmatismo residual que nos quedó, y el paciente se encuentra bastante satisfecho, quizá con un poco menos de calidad óptica que con los lentes esclerales, pero con una satisfacción porque puede desarrollar sus actividades de manera adecuada ahora. Aquí tenemos un paciente con queratocono al que le pusieron un lente fáquico intraocular. Este paciente, a pesar del lente fáquico, persistía con un residual refractivo, el cual pudimos corregir adecuadamente con lentes de contacto custom, debido a que su queratocono pues no era tan importante, la irregularidad no era tan importante, pero el lente de contacto fáquico no fue la solución definitiva para que su visión pues fuera la máxima. Entonces los lentes de contacto custom se presentaron y se adaptaron para mejorar esta situación. Aquí hay otra alternativa, y es en pacientes que presentan válvula de Hammett. Estos pacientes, pues recuerden que buscamos no hacer compresión sobre la válvula. Algunos pacientes se presentan bien para adaptación de lentes esclerales, pero hay que hacerles muesca y hay que hacer otro tipo de ajustes. En este caso decidimos adaptar un lente de contacto custom ARC, y acá vemos que la zona de apoyo del lente de contacto queda casi que sobre la válvula. A pesar de eso no generamos ninguna alteración ni ninguna compresión, entonces este lente pues fue una buena elección para este paciente, además de corregir pues el problema de irregularidad corneal de base que tenía también. Aquí tenemos un paciente que tuvo un trauma severo y al cual pues la irregularidad de la córnea pues es muy marcado, y obviamente se perdió la transparencia. A pesar de que no logramos pues obviamente una corrección del 100% de su visión por las condiciones pues tan difíciles que presentaba este paciente, con los lentes de contacto custom ARC logramos devolverle una gran cantidad de su visión y una satisfacción pues bastante buena para este paciente, recuperar un porcentaje de su visión que ya se consideraba como perdida. Entonces en estos pacientes podemos considerar la adaptación de lentes de contacto, y que su espesor nos va a ayudar a disimular algunas irregularidades, y con su potencia podemos disminuir los defectos refractivos y mejorar la visión de nuestros pacientes. Bueno, vamos a explicar el paso a paso de la adaptación de estos lentes de contacto custom ARC y su diseño. La adaptación de este tipo de lentes de contacto pues no varía mucho de las adaptaciones de lentes de contacto que hacemos día a día. Lo primero es realizar una selección de la curva base. Lo segundo es realizar una selección del diámetro. Lo tercero, y es en lo que varía, es la selección del espesor. Y por último vamos a hacer una selección adecuada de nuestros poderes, estando los tres primeros pasos cumplidos de manera adecuada. Vamos a explicarlo paso por paso. Entonces tenemos primero la selección de la curva base. Lo primero que deberíamos anotar es que la curva base de este tipo de diseños sí corresponde al radio de zona óptica posterior central, y no a la zona de ajuste como en los lentes de contacto convencionales, que es una zona intermedia. Este lente de contacto presenta una curva base central que debe acoplarse adecuadamente a la irregularidad cuando es muy empinada la córnea o cuando es muy plana. O sea que depende de las elevaciones que tengamos en la zona central, vamos a hacer la selección de nuestra curva base. Teóricamente, ¿cómo deberíamos hacer el cálculo? Bueno, pues para la elección de la primera curva base, y sobre todo cuando no tenemos experiencia, entonces vamos a seleccionar la K media. Esto lo podemos hacer como en este ejemplo, donde tenemos una córnea de 45/49, que sumado nos da 94, y si dividimos estos dos valores en 2, vamos a tener que la curva base inicial va a ser de 47.
Esto correspondería a 7.18, o sea que seleccionaríamos nuestro lente de prueba de 7.20 y ese sería el punto de partida inicial para la selección de nuestra curva base del lente de diagnóstico. La filosofía de adaptación y el punto de inicio en la curva base puede ir variando según la experiencia que vayamos adquiriendo con este diseño. Y la experiencia en realidad, créanme que puede jugar un papel bastante importante en que seleccionemos adecuadamente este parámetro. Algunos tips adicionales es que para la selección de la curva base, como les decía, estamos acoplando nuestro lente de contacto en la parte central de la irregularidad que tenemos. Entonces, cuanto mayor sea la irregularidad, debemos pensar en una ságita mayor. Cuando tenemos también diámetros de iris visible excesivamente pequeños, por debajo de 11.6, por cada 0.2 milímetros debemos restar una dioptría a la K media que seleccionamos para adaptar nuestro lente de contacto. Entonces tendríamos un lente de contacto digamos que mucho más plano en cuanto a curva base y con una menor altura sagital en total. Para el caso de diámetros de iris visible mayores, a 12 en este caso, por cada 0.2 milímetros vamos a sumar una dioptría a la K media. Entonces vamos a obtener un lente de contacto con un radio de curvatura central mucho más cerrado y con una altura sagital mucho mayor que se puede acoplar mucho más a nuestra irregularidad. En cuanto a la selección del diámetro, pues no es ningún secreto que para los lentes de contacto blandos el diámetro del lente debe ser seleccionado 2 a 3 milímetros mayor al diámetro total de la córnea. Nosotros empleamos para la toma de esta medida el autorrefractómetro que nos presenta esta función, y ahí medimos el diámetro total horizontal de iris visible, y yo normalmente a esto le adiciono 2.50. Dependiendo del caso y dependiendo la estabilidad de nuestra adaptación, pues ahí vamos a realizar diferentes ajustes. En cuanto a la selección del espesor, pues teóricamente para cilindros menores a 2 dioptrías vamos a seleccionar espesores de 0.30, y para irregularidades mayores a 2 dioptrías pues vamos a seleccionar el espesor de 0.50, que es el mayor que nos presenta este lente. En cuanto a la evaluación dinámica del ajuste de este lente, lo primero es que tenemos que dejar asentar el lente durante 10 minutos. No realicemos la evaluación desde el principio porque podemos encontrar variabilidad en los resultados. Entonces dejemos este lente reposar durante 10 minutos sobre el ojo y que él se asiente de manera adecuada. A continuación de esto vamos a evaluar la rotación. Entonces vamos a comprobar que la rotación del lente y la posición de las miras guías, que en este caso es una V, se encuentre centrada y en posición y que se encuentre bastante estable. Vamos después de esto a evaluar que el borde no tenga indentación en los 360 grados. Entonces vamos a evaluar punto por punto ese borde para ver que se encuentre de manera adecuada. Después de esto podemos realizar un fluorograma. Recordemos que este fluorograma debe realizarse con fluoresceína de alto peso molecular, y lo que nos debe mostrar este fluorograma es un ligero toque central, que lo que nos muestra es que el espesor del lente está absorbiendo parte de la irregularidad. En este caso estamos hablando de los conos principalmente. Puede variar un poco esto cuando hablamos de córneas que son planas centralmente o que son oblatas centralmente, como en el caso de los post-LASIK o en el caso de algunos trasplantes de córnea. A continuación debemos evaluar los ajustes y las posiciones de este lente, y este lente pues debe tener ausencia de burbujas, principalmente centrales, porque nos mostraría que hay un exceso de altura sagital y que se está entrando aire y no se está acoplando de manera adecuada la curva base del lente con nuestra córnea. Por otra parte, también debemos evaluar que no existan pliegues. Estos pliegues nos pueden indicar que el lente está demasiado plano y que necesitamos utilizar una curva base más cerrada para adaptarlo. Aquí les muestro esta adaptación del lente de contacto custom, donde podemos observar principalmente la estabilidad del lente. Entonces aquí hicimos un fluorograma y podemos observar que el lente se mantiene bastante bien y bastante centrado en todas las posiciones de mirada.
En cuanto a la selección del poder, pues lo que debemos realizar es una sobrerrefracción de esfera y de cilindro, por supuesto, y debemos tomar una agudeza visual realizando un examen de subjetivo que esté relacionado obviamente con la refracción que tomamos. Cuando no logremos una agudeza visual que sea comparable con los lentes de contacto rígidos o con la corrección oftálmica, pues debemos pensar en hacer modificaciones en el espesor del lente. Para solucionar los obstáculos que obviamente nos puede presentar la adaptación de este tipo de diseños, pues traje esta frase porque es muy importante para nosotros como adaptadores, no solo en la adecuación de este tipo de lentes o en la adaptación, de este tipo de dispositivos, sino en la adaptación de todos los lentes de contacto, y es que el éxito suele ser el último eslabón de una cadena de fracasos. Entonces, no dejemos de utilizar todas las opciones disponibles y todos los parámetros disponibles, porque podemos estar a un solo paso de obtener nuestro lente de contacto ideal y puede ser que la frustración nos conlleve a abandonar la adaptación cuando todavía no hemos probado todas las alternativas. En este caso, en cuanto a curva base, en cuanto a diámetro y en cuanto a espesor central del lente. Dentro de los obstáculos que se nos pueden presentar, pues podría presentarse un toque central excesivo. En este caso lo que debemos hacer es cerrar la curva base un poco y ajustarla 0.3 milímetros. Cuando la visión es inestable, como les mencioné con anterioridad, pues puede ser que el lente de contacto esté generando un espacio y al parpadeo el lente se esté, digamos que, flexando en la parte central o esté moviéndose excesivamente. Entonces vamos a intentar, cuando se generan esos espacios y que no hay burbujas y que no son evidentes, vamos a intentar aplanando la curva base 0.3 milímetros. También podemos intentar en estos casos aumentar el espesor central si estamos en 0.30, aumentarlo a 0.50. Por otra parte, también podemos encontrar casos donde hay una rotación excesiva. Para esto podemos intentar tres tipos de cosas. Un ajuste de la curva base para tener un lente de contacto más cerrado y que se ajuste más adecuadamente. También podemos aumentar el diámetro, que como sabemos es también un ajuste. Y por último, podríamos intentar, si estas dos anteriores no son suficientes, aumentar el prisma, que nos daría mayor estabilidad en nuestro lente. También podemos tener problemas con alcanzar la máxima agudeza visual. En caso tal, debemos aumentar a 0.50 el espesor si estamos utilizando 0.30. En cuanto a la inserción y remoción, pues debemos mencionar que la inserción y remoción de este tipo de dispositivos es mucho más similar a los lentes de contacto convencionales que otros sistemas correctivos para córnea irregular, como lo son el lente de contacto escleral o los lentes de contacto híbridos. Esto no quiere decir que no se nos puedan presentar dificultades. Este lente, al tener un espesor central aumentado, pues tiene un mayor peso. Entonces debemos utilizar, cuando no tenemos buena práctica, 2 dedos para insertarlo, incluso 3 dedos para poder enseñar al paciente a que se inserte el lente. Debemos pues mantener una apertura de los párpados suficiente para que el lente ingrese de manera adecuada. También para este tipo de lentes existen dispositivos que son unas pinzas que nos sirven para remover y que nos sirven también para insertar el lente de contacto, y pues son una alternativa que debemos contemplar cuando los pacientes tienen dificultad para manipular los párpados o tienen dificultad con el equilibrio del lente. Esta puede ser una alternativa que nos puede ayudar bastante. También es importante decir que para la remoción de este lente de contacto al ser de un espesor aumentado no se flexa con facilidad. Entonces los pacientes que ya vienen adecuados a utilizar lentes de contacto blandos, puede presentarse la dificultad al retirarlo porque no se dobla de manera normal. Debemos tener en cuenta que la flexión del lente o la retirada del lente debe ser de la parte inferior. Si tenemos dificultades para esto, el dispositivo o las pinzas pueden sernos de utilidad, o también podemos emplear unos guantes quirúrgicos que, al no ser resbalosos, nos ayudan para que el lente de contacto podamos hacer la presión adecuada en el mismo. También algunos profesionales nos mencionan que con ayuda de un pañuelo o de una servilleta nos puede ser de utilidad para la retirada de este lente.
En cuanto a los cuidados y el mantenimiento de este lente, pues los cuidados son básicamente iguales a los de cualquier lente de contacto blando, entonces una solución multipropósito que no genere alergias ni reacciones en el paciente, pues esa va a ser la ideal. Para finalizar, queremos agradecerles de una manera muy sincera por haber compartido con nosotros este espacio. Esperamos que los lentes de contacto Custom ARC se conviertan en una herramienta para adaptar a aquellos pacientes que son temerosos de utilizar diámetros grandes, como en el caso de los lentes de contacto esclerales, pero que desean retornar a una visión adecuada. También para aquellos pacientes que son recelosos, nerviosos o que presentan una sensibilidad excesiva a los materiales rígidos gaspermeables, puede ser una alternativa adecuada. También agradecemos a Contamat y a Excel por extendernos esta invitación para compartir un espacio con ustedes, y queremos invitarlos al taller donde vamos a desarrollar pacientes desde cero en una adaptación, y vamos a mostrar algunas imágenes y a compartir algunos tips con ustedes. Muchísimas gracias.